Hola, ¿cómo están? Bueno, aquí estamos nuevamente. Me toca ahora comentarles, aportar algunas claves de lectura para el texto titulado Investigación etnográfica sobre experiencias del trabajo infantil en el noreste argentino, un trabajo etnográfico realizado por una investigadora, Laura Frasco Zucker. Eh, quería, bueno, van a poder verlo en la guía de lectura que voy a dejar en relación a este texto, pero no quería dejar de establecer conexiones con textos que han tenido que leer como parte de la bibliografía obligatoria de manera previa a este, porque me parece que es fundamental que algunos conceptos, que algunas ideas se vayan internalizando, se vayan comprendiendo y se echen a rodar, se pongan en juego a la hora de ir avanzando con las lecturas. Puntualmente van a ver, me refiero al texto de Giotto, ese texto que también he tenido la oportunidad de presentar mediante un video y que ha sido materia de evaluación en trabajo práctico. Eh, Ustedes recuerdan que este texto reflexiona respecto al trabajo, respecto a cómo conceptualmente se puede caracterizar el trabajo, hace un recorrido por las diferentes corrientes y posturas teóricas respecto al trabajo, un recorrido histórico en relación a los momentos particulares, digamos, que fueron claves para la emergencia de la sociología del trabajo como subdisciplina o como área de estudios específicas dentro de la sociología, y luego arriba a una propuesta conceptual de caracterización conceptual del trabajo como una práctica humana, histórica, contextualizada en un ámbito sociocultural en particular, buscando, decía Giotto, y por eso la traigo aquí nuevamente, desplazarnos, corrernos de la ontologización del concepto del trabajo, recuperar la historicidad del concepto de trabajo, su carácter histórico. Giotto cuestiona, de algún modo, la mirada que ella caracteriza como transhistórica del trabajo, porque señala que esta mirada transhistórica se pierde, o en esa mirada se opacan, no se visibilizan las especificidades, las particularidades que puede adquirir el trabajo en determinados contextos socioculturales particulares. Digo, lo que entendemos por trabajo, lo que incluimos dentro de la práctica humana del trabajo, no es equivalente en todo tiempo y lugar y no es equivalente en todo escenario cultural en particular. Hay matices, hay diferencias, y aquí se presenta una de las primeras grandes dificultades, que es la posibilidad, y vamos a ver que después me voy a detener en esto, la posibilidad de establecer un concepto o una idea universal respecto al trabajo. Todo un interrogante que este artículo en particular, con un trabajo etnográfico en una localidad en particular de una provincia argentina, busca discutir, busca problematizar. Entonces, siguiendo a Giotto, y nuevamente con esta perspectiva que busca quitarle ontologización al concepto de trabajo, recuperar su historicidad y su especificidad sociocultural, traemos aquí una expresión sumamente delicada y que ha traído, digamos, grandes debates y grandes discusiones respecto al trabajo, que es la cuestión particular del trabajo infantil. Van a ver ahora, en este trabajo que realiza esta investigadora en una localidad de Misiones, en Argentina, que hay algunas preguntas iniciales que se ponen en juego en este artículo, como cómo podemos comprender el trabajo infantil en esta localidad, que si existe o no alguna especificidad, alguna particularidad cultural en este ámbito que sea necesario capturar para poder comprender el trabajo infantil en este ámbito. ¿Qué concepciones de la infancia respecto como edad o respecto a infancias y trayectorias deseables para la infancia se ponen en juego a la hora de los debates sobre el trabajo infantil? Ustedes se preguntarán también, con buen tino,
¿Qué utilidad tiene estudiar o poner como ejemplo una expresión particular del trabajo con una característica particular como es el trabajo infantil en una localidad como esta? Bueno, justamente en esta idea de Giotto de quitarle ontologización al trabajo, recuperar su historicidad, ahora nos vamos a desplazar de ese plano, digamos, general o abstracto del concepto y de la especulación teórica que hace Giotto, nos vamos a desplazar de ese ámbito más abstracto, ¿sí? Ubicado, diríamos en el ámbito de la metodología, en el ámbito de una teoría general una teoría, y también de una teoría sustantiva, para centrarnos en el análisis de un caso específico, de un caso puntual, que desde lo particular permite, de algún modo, cuestionar o problematizar de nuevo algunas definiciones o caracterizaciones que tienen aspiración universal respecto al trabajo. Esta autora lleva a cabo su trabajo en esta localidad, en la localidad de Misiones. Es un trabajo de tipo empírico, es decir, un trabajo que demanda una serie de técnicas metodológicas, de observación, de entrevistas, de análisis de situaciones particulares, digamos, que acontecen en esta localidad y en relación a un tipo particular de trabajo que tiene que ver con la minería y las piedras preciosas, minería obviamente de una escala muy baja, digamos, pero que vincula este tipo de trabajo extractivo, digamos, en una localidad de Misiones. Aquí, durante el desarrollo de su trabajo, ustedes van a ver que ella va reproduciendo a lo largo del trabajo fragmentos de entrevistas y cómo esas entrevistas versan sobre diferentes aspectos que luego vamos a ver cuando presenta los resultados, vinculados a la salud, vinculados al género, vinculados a los aprendizajes, vinculados a la construcción de marcos de socialización y la apertura de lazos o contactos que luego van a devenir en oportunidades de trabajo para muchos de esos jóvenes adolescentes, digamos, y niños que se insertan en el mundo laboral a partir de una estructura doméstica. Pero algo que nos resulta relevante y por eso entendemos que este texto tiene que estar y es ilustrativo, digamos, de esta perspectiva de Giotto y dialoga armónicamente con la postura teórica de Giotto, es que permite exhibir o permite evidenciar una realidad sociocultural particular donde alguna de las concepciones universales o dominantes generalmente construidas de tipo normativo sobre el trabajo infantil se ponen en entredicho, se problematizan, se discuten, ¿no? En este ámbito van a ver, la autora recoge la prevalencia de dos posturas antagónicas, ¿sí? Ubicadas en polos opuestos. Una, el regulacionismo, que propugna un reconocimiento del trabajo infantil, una mejora de las condiciones a partir de la regulación. Y otra, la principal, la dominante y la que sostienen la mayoría de los organismos supranacionales, digamos, vinculados a esta cuestión, como por caso la Organización Internacional del Trabajo, la del abolicionismo, ¿no? la paulatina abolición del trabajo infantil. Bueno, para que se comprenda la inclusión de este texto, lo que queremos señalar es que la autora no se ubica específicamente desde una postura ético-política en una y otra postura respecto al trabajo infantil, sino que estudia una experiencia particular del trabajo infantil, buscando comprender cómo acontece, por qué acontece, qué valores se ponen allí en juego, cómo es posible que exista cierta tolerancia social en esa comunidad respecto al trabajo infantil en determinadas condiciones, y cómo esto eventualmente permite poner en entredicho alguna de las, repito, definiciones o caracterizaciones, generalmente en clave prohibitiva, prohibiendo el trabajo infantil, que tienen las regulaciones internacionales. Entonces, respecto a los objetivos del artículo, y para que esto se comprenda, el objetivo, y en esto nos remitimos al papel de las ciencias sociales en general y a lo que pretendemos que se comprenda con esta asignatura, digamos, dentro de la carrera, es que los objetivos del artículo no son construir argumentos para fortalecer una postura regulacionista
ni tampoco construir argumentos para fortalecer una postura abolicionista. Por el contrario, el objetivo del artículo es producir conocimiento, y producir conocimiento a partir de dos pasos que son fundamentales en la producción de conocimiento científico en el ámbito de las ciencias sociales. El primero, describir. ¿Qué es lo que se va a describir en este artículo? Bueno, se va a describir el trabajo de niños y niñas en contextos familiares, incorporados paulatinamente a una estructura doméstica. Se van a describir sus prácticas, sus aprendizajes, los lazos que se crean, los valores que sostienen al trabajo, las valoraciones positivas, las valoraciones negativas, los estereotipos de género, etcétera, que se ponen allí en juego en esta experiencia particular de trabajo en una localidad de Misiones. ¿Para qué describir? Describir como un primer paso una tarea descriptiva para lograr comprender cómo es posible la existencia de un tipo particular de trabajo, de actividad humana, diríamos de nuevo siguiendo a Giotto, asociada a lo que entendemos comúnmente por trabajo. Entonces, en esa tarea de comprensión, la autora formula una distinción conceptual que es clave en este artículo, entre trabajo infantil y incorporación de niños y niñas a actividades productivas en un grupo doméstico. Con esto, nuevamente, queremos que se entienda la especificidad del abordaje sociológico, la especificidad del aporte de las ciencias sociales para comprender un determinado proceso social. No se está buscando juzgar, establecer de antemano la legalidad o ilegalidad de esta práctica. Esta práctica acontece, nos guste, no nos guste, esté de acuerdo o no los estándares internacionales en relación al trabajo infantil, se adecue o no a las prescripciones, por ejemplo, de la Organización Internacional de Trabajo, sino que esto es un proceso social, un hecho social que tiene características particulares y que acontece en una localidad en particular. El objetivo del artículo es justamente buscar comprender qué es lo que acontece, describirlo, y luego comprenderlo, por qué, qué razones, qué condiciones lo hacen posible. Entonces, como objetivo del artículo, reitero, no acontece ni la vocación de juzgar, de prejuzgar, ni valorar, ni tampoco, porque es un abordaje sociológico, establecer determinaciones normativas de tipo prescriptivo. Esto se debería hacer así o esto no debería pasar así, sino que debería pasar tal o cual forma, ni tampoco de tipo imperativo, es decir, es inaceptable o es absolutamente ilegal que esto acontezca, que esto pase de tal o cual manera. No. El objetivo es, nuevamente, poder describir, alcanzar una descripción para luego comprender. Describir a partir de un modo de aproximación empírica, digamos, que es el característico en este ámbito de estudios. Entonces eso nos lleva a una segunda pregunta. Luego de desarrollar los objetivos del artículo, eso nos lleva a una segunda pregunta, que es la pregunta por los aportes específicos que pueden realizar las ciencias sociales en este ámbito. Los vengo señalando, los vengo marcando, pero me interesa particularmente que se comprenda la distinción entre un abordaje jurídico preocupado por establecer la adecuación o no a un determinado estándar normativo, impulsado por la vocación de activar una intervención estatal prohibitiva o permisiva respecto a determinada actividad social, de un abordaje científico del ámbito de las ciencias sociales que busca caracterizar estas prácticas, comprender y, siguiendo a Giotto y a esta postura, digamos, analítica, captar la singularidad, la especificidad sociocultural que sostiene, en la cual se explica, en la cual adquiere sentido este tipo de prácticas, ¿sí? Esto permite construir un posicionamiento también de tipo científico o construir un saber de tipo científico que discute o que pone en entredicho la eficacia que tienen algunas definiciones normativas de aspiraciones universalizantes que se pretenden construir para todo el mundo y que en algunos casos omiten una seria consideración de las particularidades socioculturales de algunos entornos, generalmente no occidentales, no de características no occidentales. Bueno, aquí también, y buscando establecer
otro contacto, digamos, con otro de los conceptos desarrollados en la asignatura. Aquí también se ponen en juego esto que Bourdieu llamaba, en relación a la construcción sintáctica del derecho, la retórica de la impersonalidad y de la neutralidad en el ámbito del derecho. Bueno, muchas de las definiciones, generalmente prohibitivas, condenatorias, sobre el trabajo infantil, se construyen también para ejercer, diría Bourdieu, violencia simbólica y para ejercer autoridad a partir de una retórica impersonal y neutral que se muestra hacia afuera como, o que se evidencia hacia afuera como absolutamente neutra y no asociada a determinados actores que son los que promueven o los que definen las determinaciones normativas. La retórica de la impersonalidad y la neutralidad de Bourdieu bien puede ilustrar cómo mucha de la normativa de aspiración, digo, universalizante en el ámbito del trabajo, se construye desde ese lugar de autoridad, busca ejercer efectos de ese lugar de autoridad, pero también, y esto es lo que permite evidenciar estas indagaciones empíricas particulares situadas en contextos específicos, permite evidenciar cómo hay mucha de la singularidad, de la particularidad de los entornos socioculturales que quedan afuera de ese tipo de definiciones, ¿no? Entonces, a lo largo del texto, la autora expresa o va desarrollando, va, digamos, expresando diferentes resultados, digamos, que le arrojó su trabajo, que más que resultados, digamos, acabados, que nunca acontecen en el ámbito de ciencias sociales, pero sí depurados, son aproximaciones, ¿no? Son primeros resultados, pero que marcan muchos matices en relación a la salud, en relación a la educación, en relación a los aprendizajes adquiridos durante estas experiencias de trabajo a nivel doméstico familiar, en relación a cómo juegan o qué rol tienen los estereotipos de género en este tipo de, digamos, de trabajos o de experiencias asociadas, vinculadas al trabajo. Hay algunos datos y algunas digamos, referencias específicas bastante ilustrativas, como por ejemplo en el ámbito de la educación, relacionadas a cómo hay experiencias de trabajo infantil que se sostuvieron paralelamente digamos, a la incorporación al ciclo lectivo y a un desarrollo regular dentro de un ciclo lectivo y que permiten contradecir algunas de las conclusiones que con carácter universal se sostienen nuevamente desde organismos internacionales. Estos resultados, salud, educación, género, aprendizajes, construcción de redes sociales, etc., evidencian la importancia del análisis empírico, la importancia del abordaje empírico y de cómo es posible discutir, matizar, ¿sí? Problematizar definiciones de carácter universal que se pretenden válidas para todo escenario y para todo tiempo. Entonces, eso es uno de los principales aportes de este trabajo y por eso buscamos, digamos, enfáticamente que intenten establecer la conexión teórica con Giotto y con la propuesta de la consideración del trabajo como práctica humana situada en un contexto determinado. Este es un ejemplo de ese tipo de práctica y de por qué es importante caracterizar conceptualmente de un modo amplio al trabajo y no cerrarlo de determinadas expresiones, ni mucho menos aspirar a que esas expresiones tengan alcance universal. Este tipo de trabajo permite contradecir o problematizar algunas de las definiciones normativas que se construyen, por ejemplo, en el ámbito de la Organización Internacional del Trabajo. Entonces, como conclusión, finalmente, en tanto a actitud analítica, el trabajo propone no ejercitar una condena rápida, apresurada del trabajo infantil sin más, que desconozca las particularidades y especificidades que adquieren determinadas experiencias de incorporación de niños en estructuras domésticas en determinados contextos, como es el caso de Misiones, discutiendo con definiciones o determinaciones normativas que no toman del todo en serio, que no ponen en la balanza con total, digamos, seriedad aspectos singulares, particulares de entornos socioculturales que adquiere el trabajo o experiencias asociadas, vinculadas al trabajo infantil en determinados escenarios. Que se entienda, sería, digamos, absolutamente inadecuado, no es lo que realiza el autor una defensa del trabajo infantil, de ninguna manera. Por el contrario,
hay una distinción muy analítica y muy refinada entre trabajo infantil y incorporación del niño y niña a una estructura doméstica con determinadas características, en determinados contextos. No solo hay una distinción ahí refinada, sino que hay una distinción mucho más relevante en términos ya éticos políticos entre trabajo infantil y explotación laboral infantil. Son dos cosas muy distintas y no hay aquí una defensa del trabajo infantil, sino una defensa en todo caso de una actitud científica frente a determinadas posturas, a determinados posicionamientos normativos de aspiración universal que en algunos casos opacan, esconden o invisibilizan una realidad sociocultural que merece un abordaje empírico concreto como es el que propone esta autora para estudiar una experiencia particular de trabajo infantil en la provincia de Misiones. Eso ha sido todo. Esperamos que puedan aprovechar la lectura de este texto, que lo puedan disfrutar y que esta aproximación audiovisual facilite la lectura del texto. Nos estaremos viendo por el aula. Adiós.